Santiago de Chile, viernes 5 de febrero de 1909. Era un día de verano como cualquier otro, hasta que el humo lo cambió todo. A las 2 de la tarde, una columna de humo negro comenzó a salir por las ventanas de un elegante edificio de 2 pisos, en la esquina de Nathaniel Cox con Alonso de Ovalle. No era una casa cualquiera, era la legación imperial de Alemania. Cuando los bomberos lograron controlar las llamas, encontraron entre los escombros un cuerpo, completamente carbonizado, irreconocible, pero tenía un anillo de matrimonio con una inscripción, NL, 13 de marzo de 1899. Todo Santiago lloró al canciller alemán Guillermo Beckert. Le hicieron un funeral de estado. El embajador alemán lo llamó mártir de la patria. Pero ese cuerpo no era el de Beckert. Para entender este crimen, necesitamos conocer al hombre que lo planeó. Guillermo Beckert Trambauer había nacido en Nuremberg, Imperio Alemán, en 1870. Tenía 38 años en el momento del crimen. Era alto, de porte europeo, con ese aire de autoridad que le daba su cargo diplomático. Su historia en Chile comenzaba 20 años antes. Llegó al país en 1889, joven, sin demasiado dinero, buscando oportunidades. En algún momento ingresó a la Compañía de Jesús y llegó a enseñar en el Colegio San Ignacio de Santiago, pero fue expulsado. Después llegó el cargo que lo cambiaría todo: canciller de la Legación Imperial de Alemania en Santiago. Un puesto de confianza. Era el hombre que manejaba los dineros del Imperio Alemán en Chile. Se casó con Natalia López, una mujer chilena. Vivían bien, demasiado bien, dirían después los investigadores. Y por si fuera poco, Beckert mantenía no una, sino 2 amantes al mismo tiempo: Sara Neira y Mercedes Pacheco. Todo ese estilo de vida costaba dinero, mucho más dinero del que ganaba. Y Beckert había encontrado la solución en los fondos de la legación. Llevaba meses desviando dinero. Para cuando encendió el fósforo ese viernes de febrero, había malversado más de 45.000 pesos chilenos. En 1909, con esa plata se compraban 3 mansiones en Santiago. Pero para que el plan funcionara, Beckert necesitaba algo más que fuego. Necesitaba un muerto. Y ya tenía en mente quién sería. Ezequiel Tapia tenía 25 años. Era el portero de la legación. Exsargento primero del Regimiento Cazadores del Ejército de Chile. Un hombre humilde, trabajador, que vivía con su esposa Bienvenida Salgado y sus 2 hijos pequeños, en un callejón en Ñuñoa. El mayor tenía 4 años, el menor apenas 1. La mañana del viernes 5 de febrero, Beckert le dijo a Tapia que necesitaba que fuera a ir a hacer unas compras. Eran las 11:30 de la mañana. Ezequiel obedeció, como siempre. Pero nunca llegó al almacén. Lo que sí quedó claro es lo que Beckert hizo después. Vistió el cuerpo de Ezequiel Tapia con su propia ropa. Le puso su anillo matrimonial, su reloj, sus colleras, su cigarrera de plata, sus anteojos de cadena. Y luego le prendió fuego a todo. El incendio fue devastador. Las llamas se propagaron a las casas vecinas. En total, 5 inmuebles quedaron destruidos. Prácticamente todas las compañías de bomberos del sector tuvieron que acudir. A las 4 de la tarde, el fuego estaba controlado. Y a las 7 de la noche, entre los escombros, un bombero encontró el cuerpo. Boca abajo, completamente carbonizado, junto a una cigarrera de plata y ese anillo con las iniciales de la esposa de Beckert. El barón von Bodman, ministro plenipotenciario de Alemania, no tuvo dudas. Era Beckert.
Los médicos alemanes lo confirmaron. El caso, cerrado. La culpa, dijeron todos, era del portero desaparecido. Ezequiel Tapia lo había matado para robar el dinero de la caja fuerte. Había huido. Era un criminal. Santiago entera lloraba a Guillermo Beckert. Nadie lloraba a Ezequiel Tapia. Su esposa, bienvenida, con sus 2 hijos, esperaba en Ñuñoa a un hombre que jamás volvería. Y nadie, absolutamente nadie, la estaba buscando. Pero había 2 personas que no creían en la versión oficial. El primero era un joyero austriaco llamado Otto Isakovich. Conocía a Beckert personalmente, y esa misma noche del incendio lo había visto, vivo, caminando por el Portal Edwards, en pleno centro de Santiago. Isakovich fue al juez Bianchi al día siguiente. Le contó todo. El juez le dijo que no complicara las cosas, que el cadáver ya había sido identificado oficialmente, que no siguiera con ese cuento. El segundo era un periodista chileno. La historia lo recuerda por su apodo, el Chino Donoso. Mientras toda la prensa publicaba notas de pésame para el mártir alemán, el Chino Donoso tomó un coche y fue a Ñuñoa. Tocó la puerta del callejón donde vivía la familia Tapia. Le abrió bienvenida Salgado, con un bebé en brazos, llorando. Nadie había ido a avisarle. Nadie había ido a preguntarle si reconocía alguna pertenencia del cadáver. Nadie le había dicho nada a la viuda del hombre que había muerto en ese incendio. El Chino Donoso publicó su historia, y la presión pública obligó al juez a ordenar una segunda autopsia. Fue ahí cuando apareció el doctor Germán Valenzuela Basterrica. Germán Valenzuela Basterrica era el director de la Escuela Dental de la Universidad de Chile. Un hombre serio, metódico, que creía en la ciencia, cuando nadie más en ese caso parecía creer en nada. Cuando pidió examinar los dientes del cráneo, los médicos alemanes lo miraron con condescendencia. Dijeron que en esa masa informe no había ningún detalle reconocible de la boca, que era imposible, que era una pérdida de tiempo. Valenzuela Basterrica no les hizo caso. Examinó las mandíbulas, las cenizas, las partes blandas que quedaban. Estudió las obturaciones, los desgastes, las extracciones, y comparó con los registros dentales de Beckert. El cráneo no pertenecía a Guillermo Beckert. Los dientes correspondían a un hombre más joven, a un hombre que había tenido trabajos físicos, un cuerpo de soldado, a Ezequiel Tapia. El funeral de Estado fue suspendido. La verdad, de repente, era insoportable. Chile había velado durante días al asesino, no a la víctima. Se emitió orden de captura para Guillermo Beckert. Vivo. Beckert llevaba 8 días escapando. Había cruzado hacia el sur. Tenía patillas postizas. Se había afeitado el bigote. Llevaba un pasaporte falso, a nombre de Ciro Lara Molke. Iba camino a Argentina. Quería cruzar por Lonquimay. Pensaba que nadie lo encontraría. El 13 de febrero de 1909, 8 días después del incendio, un regimiento de carabineros lo detuvo. Al principio negó quién era, pero sus propios rasgos lo delataron. No había patillas ni bigote afeitado que pudieran cambiar sus ojos. El tribunal revisó su caso durante meses. Encontraron que las cartas de amenaza de muerte que Beckert decía haber recibido eran falsas. Las había escrito él mismo. El 2 de septiembre de 1909, el ministro Castillo dictó sentencia. 82 páginas. Pena de muerte por el homicidio calificado de Ezequiel Tapia. Más 20 años por el incendio. Más 20 años por la defraudación de 45.000 pesos. Más 8 años por falsificación de cuentas. La Corte de Apelaciones confirmó la sentencia. La Corte Suprema rechazó todos los recursos. El indulto presidencial
nunca llegó. El 5 de julio de 1910. Amanecer. Penitenciaría de Santiago. Guillermo Becker Trambauer fue llevado al patio de los fusilamientos. Dicen que sus piernas ya no lo sostenían, que tuvieron que cargarlo. Que el hombre que había planeado durante un año un crimen perfecto llegó al paredón sin poder caminar. Él disparó. Fuera de los muros de la penitenciaría, Santiago despertaba. La gente iba al trabajo, los niños iban a la escuela. Y en un callejón de Ñuñoa, Bienvenida Salgado criaba sola a 2 hijos, que nunca conocerían a su padre. Este caso dejó más de una marca en la historia de Chile. El doctor Germán Valenzuela Basterrica fue recibido por el presidente Pedro Montt. El mandatario, agradecido, le dijo que podía pedir lo que quisiera como recompensa. El doctor no pidió dinero, no pidió tierras, pidió que se construyera una escuela dental moderna para la Universidad de Chile. Fue inaugurada en 1911. Hoy, en el Museo Nacional de Odontología de esa misma universidad, existe una exhibición dedicada al caso. El cráneo de Ezequiel Tapia, las mandíbulas que lo identificaron, los instrumentos que usó Valenzuela. Todo está ahí, como un recordatorio de que la ciencia puede desafiar incluso a la diplomacia internacional. Y en la esquina de Nathaniel Cox con Alonso de Valle, en el centro de Santiago, ya no queda nada del edificio, solo la historia. Yo soy tu narrador en Expediente Latam, y esto fue el crimen de la legación alemana.